Propiedades físicas. Granulometría, o también llamada la graduación de los materiales, que consiste en la distribución o clasificación de los tamaños de las partículas en porcentaje dependiendo de cada tamaño que tiene ella, y se determina mediante un análisis granulométrico, que no es más que hacer pasar este material, una cantidad determinada, a través de una serie de tamices dispuestos de mayor a menor, de acuerdo a nuestra norma boliviana NB 597-598. Estos son los tamices, y cada tamiz tiene una malla con diámetros diferentes. Entonces el juego de tamices va del diámetro mayor hacia el diámetro menor. Entonces se le coloca el material, una porción de material, y con el vibrado, entonces los materiales van pasando, dependiendo del tamaño que ellos tienen, van pasando tamiz por tamiz, y de esa manera se va a hacer la clasificación en porcentajes dependiendo de su diámetro o tamaño del material. Una curva granulométrica consiste entonces de que en el eje de las ordenadas, o en el eje Y, se tienen los porcentajes que pasan los materiales, mientras que en el eje de las abscisas, o en el eje X, se tienen los tamaños de las aberturas de los tamices en milímetros o en pulgadas. Una curva tendida indica que el material está bien gradado, mientras que una curva casi vertical indica que el material está mal gradado. Como podemos ver aquí en esta gráfica, esta es una curva granulométrica. Si decimos que una curva está bien tendida cuando es continua en este sentido, ¿no? Entonces quiere decir que está bien gradado. Pero si la curva fuera casi vertical, entonces podemos decir de que el material está mal gradado. Parámetros que se obtienen del análisis granulométrico. El tamaño máximo del agregado. Tenemos dos tamaños, el máximo y el nominal. El tamaño máximo del agregado es aquel que pasa el 100% el 100% del material acumulado, mientras que el tamaño nominal es aquel también superior que presenta el porcentaje acumulado que supere o sea mayor al 15%. Más adelante lo vamos a ampliar en una práctica. El módulo de finura es el espesor medio o grosor medio que tiene un material que se está sometiendo a un análisis granulométrico. Para el módulo de finura se utilizan los tamices de 100 hacia arriba, con aberturas que superan el tamiz por 2, ¿no? Por ejemplo, el tamiz 100, el tamiz 50, que es la mitad de ese, o su inverso, de 50 por 2 es 100, ¿no? El tamiz 30, 16, 8, 4, 3 octavos, 3 cuartos, 1 y media, 3 pulgadas, ¿no? Entonces, dependiendo si el material es fino o el material es grueso, se utilizan este juego de tamices. Es muy importante el módulo de finura para para determinar la calidad y dosificación de estos materiales, ¿no? Aquí podemos ver algunas características de ello.
Arena fina son aquellos que tienen el módulo de finura entre 0,5 y 1,5. Arenas medias entre 1,5 y 2,5 y las arenas gruesas desde 2,5 a 3,5. Otro parámetro que se obtiene del análisis granulométrico son los porcentajes de fino, que son aquellos que pasan el tamiz número 200. Asimismo también la textura, que nos dice si el material si es un material liso o si es un material pulido o chancado en este caso, ¿no? Entonces la textura es sinónimo de la adherencia de los agregados, porque si el agregado es liso tiene menos adherencia, si el agregado es de textura chancada o pulida tiene mayor adherencia, ¿no? Entonces este parámetro es importante, ¿no? Porque está relacionada con la dureza del material. Podemos ver también las densidades. Por ejemplo, la densidad absoluta es la relación que existe entre el peso de la masa y la diferencia entre el volumen de la masa menos el volumen de los vacíos. Otra densidad es la nominal, que es la relación entre el peso de la muestra seca y dividido entre la diferencia entre el volumen ocupado por la muestra menos el volumen de los poros saturados. Aquí restamos el volumen de los vacíos y en este restamos el volumen de los poros saturados. Y por último tenemos la densidad aparente, que es la relación entre el peso de la masa dividido entre el volumen ocupado por la masa. Este por lo general es el parámetro que utilizamos en el diseño de mezclas y hormigones. Porosidad y absorción. La porosidad del agregado es una cualidad importante, ¿no? Está directamente relacionada con la adherencia y la resistencia a la compresión y flexión del material. Entonces, la porosidad está asociada a la capacidad de absorción del agua que tiene el material. Esto es importante porque hay parámetros límites con el porcentaje de absorción del agua que debe tener un agregado. Veamos las propiedades mecánicas. La resistencia. Bien, esto es importante de la resistencia de los materiales porque nos permite lograr una resistencia en el hormigón, sobre todo, o en otro material que nosotros vayamos a conformar con estos materiales, ya sean agregados finos o agregados gruesos, o la combinación de ambos. Aquí podemos ver una tablita, ¿no?, del tipo de roca, su resistencia a la compresión, ¿no? Y también podemos ver el módulo de dilatación. Es importante para determinar qué tipo de roca podemos utilizar o ser más apto para la conformación de otros materiales. Cuando hablamos de la tenacidad, se refiere a la resistencia que ofrece un agregado al impacto, ¿no? Cuando hablamos de adherencia, ¿no?, ya sea en un concreto hidráulico o ya sea en un concreto asfáltico, es muy importante, como decíamos, determinar las adherencias en estos materiales, porque implican la dureza, ¿no? Nos da la dureza del material. Cuando hablamos de dureza, ¿de qué estamos hablando? Que es la resistencia que ofrece este agregado a la acción del roce o el desgaste diario que tiene el material. Este es una propiedad muy importante y la determinamos con el ensayo de desgaste o de la máquina de Los Ángeles. Es muy importante
determinar esto. Veamos las características de la norma española EHE 08. Cuando hablamos de esta norma estamos hablando ya de hormigones. Como áridos para la confección de hormigones pueden emplearse las arenas y las gravas naturales o procedentes del chancado o machaqueo que llaman ellos. Entonces tenemos la denominación de grava al árido grueso, que también nos dice que está entre la fracción en el mayor a 5 milímetros, ¿no? Y también nos dice que estas gravas están dentro del rango entre 5 y 40 milímetros del diámetro de las partículas, ¿no? Denomina también a las arenas o áridos finos, que son menores, aquellos áridos finos menores a 5 milímetros, y nos dan un rango entre 0,063 y 5 milímetros. Entonces los áridos rodados, ¿no?, son aquellos que nosotros encontramos en su estado natural. Por lo general son rocas sedimentarias, las podemos encontrar en los ríos, ¿no? Y la ventaja que tienen estos áridos es de que son dóciles y trabajables a la hora de fabricar hormigones, ¿no?, y requieren menos cantidad de agua. En cambio, los áridos machacados o chancados, ¿no?, estos vienen de un proceso industrializado donde meten a la roca y a la roca estas máquinas y la van triturando y al mismo tiempo se va tamizando. La ventaja de estos tipos de áridos chancados es que son más resistentes que estos, pero también requieren de mayor consumo de agua. También no son muy trabajables a la hora de colocarlos en obra. Entonces tenemos estos dos tipos de áridos que podemos utilizar para la conformación del hormigón. Otro requisito que nos da la norma española, que si queremos nosotros lograr hormigones de alta resistencia, debemos tener áridos gruesos con un tamaño máximo que no supere los 20 milímetros o 2 centímetros. Asimismo también nos dice que si queremos lograr alta resistencia, el árido fino debe tener un módulo de finura próximo a 3. Asimismo nos recuerda que los valores del módulo de finura para las arenas va de un rango del 2,3 y 3,1, mientras que el módulo de finura para los agregados gruesos tiene el rango de 5 a 7. Asimismo nos habla también en esta tabla 2.2 sobre lo fino. Estos son los que pasan el tamiz número 200, ¿no? Es importante en esta parte, en la norma española, fíjense, para los agregados gruesos, que el porcentaje máximo que deben pasar el tamiz número 200, o sea, estos finos, para agregados gruesos, sea cualquiera, no deben superar el 1.5%. En cambio, en los agregados finos tenemos diferentes porcentajes aceptados dependiendo del tipo. Por ejemplo, el tipo 2, que son áridos chancados, ¿no?, para ambientes agresivos moderados, agresivos medios, y así para este tipo de ambientes donde van a quedar expuestos los hormigones, y utilizando el agregado chancado se acepta 6%. Mientras que en el tipo 3, que estamos hablando de agregados chancados calizos, pero para estructuras marinas, ¿no?, donde el hormigón va a quedar sumergido en agua, o también, ¿no?, materiales chancados también, ¿no?, con
en ambiente 1, 1B, 1A que van a quedar expuestos, se acepta un porcentaje máximo del 10%. En el caso del tipo 4, ¿no?, se acepta un 16%. ¿Y estos cuáles son? Para áridos que también chancados, ¿no?, calizo, en estructuras ya comunes, como el tipo 1, 1A, 1B, un máximo de 16%. Otro requisito de la norma española nos dice que la absorción del agua de estos agregados no debe superar el 5%. Asimismo, la resistencia al desgaste de la grava, el agregado grueso, no debe superar el 40% del desgaste sometido al ensayo de abrasión en la máquina de Los Ángeles. Veamos la norma boliviana, la NB 598, sobre los requisitos de los agregados finos. Aquí en nuestra norma, en esta primera columna, tenemos las aberturas de los tamices en milímetros y en ASTM, en pulgadas, ¿no? Aquí para las arenas naturales nos dan un rango. Tenemos en esta parte de aquí el rango de los límites inferiores y en el lado derecho los límites superiores. Es decir, de que hay dos curvas, superior e inferior, donde el agregado que nosotros hagamos el análisis granulométrico debe estar entre estos dos rangos. Si son arenas que son chancadas, podemos utilizar estos límites superior e inferior, y dependiendo del tamiz. Recomendándonos también que en ningún momento el módulo de finura para el agregado fino, o sea, para las arenas, no debe ser menor al 2,3 ni mayor al 3,1. Requisitos de agregados finos y gruesos para algunas aplicaciones. Bueno, aquí por ejemplo con el hormigón hidráulico es el que hemos visto en las arenas y en las gravas. En las gravas tenemos aquí los límites inferiores y los límites superiores para gravas. En las arenas lo que ya mostramos más anteriormente, pero también nos muestra para concretos asfálticos. También nos muestra los límites inferiores y los límites superiores que deben cumplir los agregados, ¿no? Por ejemplo, en aplicaciones de vías, en el caso para conformar capa subbase, nos dan los números de tamices y los límites inferiores y los límites superiores. Asimismo, para conformar una capa base granular, también, ¿no?, límites inferiores y superiores dependiendo el tipo de capa base, ¿no? Aquí de acuerdo a la malla de los tamices. Aquí podemos ver otro requisito de aplicación también para materiales utilizados en carretera. Como podemos ver la capa base, ¿no? Aquí dice partículas fracturadas mecánicamente. Bueno, 50% se pueden utilizar, ¿no?, para partículas chancadas en agregados gruesos. El desgaste de la máquina de Los Ángeles para capa base debe ser menor al 40%. En cambio, en la capa subbase acepta hasta un 50% de desgaste, ¿no?, como así también en el afirmado un 50%. Aquí podemos ver otras propiedades que ya son propias de mecánicas de suelo, ¿no? Y aquí el equivalente en arena, que puede utilizarse hasta un 30%, ¿no?, de arena para esta conformación de estos materiales. Asimismo, para la subbase, un 25% como mínimo para lograr este tipo de materiales en capa en área de carreteras. Dentro del control de calidad, nosotros tenemos INNORCA nos ofrece, dentro del comité 12.3 áridos, todos los ensayos que debemos de realizar, y dependiendo que se va a fabricar con ellos,
y aquí tenemos las normas. Por ejemplo, ¿no? En la 596, que son los requisitos de ¿qué? De áridos para morteros y hormigones. El análisis granulométrico es el 597 y la granulometría el 598. Y así sucesivamente, ¿no? En el comité 12.4 para piedras tenemos la NB 300, que son los requisitos para balasto, ¿no? Los métodos de ensayo para balasto, la NB 301, y el método de ensayo de Los Ángeles para medir desgaste de abrasión en balasto, la NB 302.